vacaciones, todo eso sirve, ¿no? Voy a intentar, lo que ha dicho ya Bruno, pues intentar no decir lo que ha dicho él, decir otras cosas, ¿eh? Entonces, pero bueno, igual alguna cosa se repite, por tanto permitidme. Voy a deshacer un entuerto. Este monasterio de San Prudencio de la Turce no sería el monasterio de La Turce, sino monasterio del Castillo Viejo de Clavijo. Ese monte que está encima es el Castillo Viejo de Clavijo. Puede ser que sea relacionado con el castillo antiguo, con el castillo más primitivo, un castillo previo al castillo actual de Clavijo. Con lo cual estaríamos hablando de un espacio, vamos a decir, defensivo de algún modo, que pudiera ser defensa de este espacio monasterial. No que defienda el monasterio, sino que ya en ese espacio monasterial habría previamente. Estamos hablando de que en el siglo IX y siglo X pone el castillo de Clavijo, un castillo árabe, dice el letrero oficial que pone a la entrada de Clavijo, bueno, antes de Clavijo, en las bodegas de Alberite. Entonces, este sería, por tanto, este montículo que veis arriba, sería Castillo Viejo. Y, por tanto, habría que decir que no está en el castillo de La Turce, que La Turce correspondería a este otro monte que está aquí, del cual se ve el arranque a la derecha ahí es donde está la subida, está la carretera que sube actualmente, que sube a La Turce, ¿eh? Entonces, estamos, por tanto, en el otro barranquillo, en otro barranco diferente. El barranco de la Fuentezuela, que es que es muy interesante este barranco, que claro, son hondonadas de casi 200 metros de profundidad, 300 metros de profundidad, con lo cual, lo que antes comentaba Bruno, de lo abrupto del espacio, digamos, se resalta de manera especial y singular, ¿no? De tal manera que quedarían estas piedras, este tipo de conformación orográfica, especialmente interesante, digamos, muy reconocida, y por donde, de alguna manera, el espacio todavía se vuelve más abrupto, de tal manera que actualmente las piedras están mimetizadas con lo que es la propia roca, e incluso la roca es reaprovechada para poner una cerca o para poner un espacio de protección del propio monasterio, con lo cual tenemos un espacio singular. Es verdad, lo que antes decía Bruno, a nadie se le ocurriría, a un monje cisterciense, traer ese monasterio aquí, a nadie se le ocurriría. El monasterio cisterciense quiere espacios abiertos, un río con más o menos caudal y un espacio donde se pueda vivir y de alguna manera tener cerca los campos para poder fomentar la agricultura en un entorno cercano y, digamos, en la medida que puede, en los espacios de colonización que el monasterio en sí mismo agrupa. Por tanto, es un monasterio diferente, distorsionador de la idea de un monasterio propiamente, con lo cual hay que pensar en otra cosa. Antes, como muy bien ha comentado antes Bruno, antes de que venga el cister y construya lo que más o menos vemos ahí, había vida antes de eso. Antes del siglo X, incluso, habría vida. 1181, cuando acuden los monjes del cister, protegidos por los señores de Cameros. Vamos a decir, 3 señores de Cameros están vinculados con este monasterio. Los Fortuniones, los Jiménez y luego ya los famosos Arellano, que son históricamente los que habitualmente se identifican más como señores de Cameros. Pero claro, hay que tener en cuenta toda una raíz más honda de espacios. Realmente, probablemente, el monasterio de San Prudencio, ahora voy a hablar de quién era San Prudencio y por qué el nombre de San Prudencio, que originalmente no es nombre de San Prudencio, sino nombre de San Vicente. San Vicente mártir, San Vicente diácono. San Vicente, por tanto, más vinculado con la tradición eremítica de los siglos V, VI, VII, VIII, previos a la Reconquista y también en el proceso de la Reconquista, previos a la musulmanización y presentes probablemente en espacios. ¿Podría haber aquí una cueva donde acude, luego ya comentaré, la mula de San Prudencio con los restos de San Prudencio para ser venerado en este lugar? Dice en la cueva, hay varias cuevas naturales. Más difícil excavar una piedra, la piedra es más dura, pero se puede excavar también. Pero cuevas naturales existen varias, incluso pozos que ha hecho la propia naturaleza
porque es una tierra, es un espacio entre yeso, cal, un tipo de piedra caliza que de alguna manera da esa conformación orográfica y a la vez da esa posibilidad de hundimientos, de cuevas naturales que de alguna manera podrían ser ocupadas por monjes. Por tanto, hay que retrotraernos a la época del siglo V, VI para hablar de este monasterio probablemente. De hecho, cuando se habla, por ejemplo, de San Millán, cuando habla Castellanos, Santiago Castellanos, del monasterio de San Millán y cita monasterios posibles coetáneos con San Millán de la Cogolla, habla de otros monasterios, como podría ser la zona del entorno de Albelda, San Pantaleón y las Tapias y posteriormente San Martín de Albelda, o habla de otros lugares como el propio Valvanera o el propio Suso, y también San Prudencio. Es decir, que tendríamos por tanto una especie de aglomeración o eremitorios que de alguna manera dan luego a razón de ser por qué los señores de Camero, sobre todo los segundos señores de Camero, los Jiménez, quieren venir a este lugar y quieren ser enterrados en este lugar porque para ellos es significativo. Quieren ser enterrados, quieren convertirlo en un panteón, un patronato. Realmente dan elementos suficientes materiales para la sobrevivencia de una comunidad. Y en este caso, la protección real que les acompaña a Alfonso VII y Alfonso VIII. Estaríamos, por tanto, ante una presencia significativa en un lugar sagrado que se considera especialmente relevante. Pero no hay, parece, espacio suficiente, no hay muchas cuevas en ese entorno. Donde realmente hay cuevas relevantes en esta zona es en la zona de Leza. Enfrente de Leza, ahora cuando venimos a la sierra, pasamos por encima del farallón que está enfrente de Leza. Y ahí tenemos, recogida por Antonino González Blanco y Pilar Pascual, la referencia de unos, al menos una covacha que podría ser referencia, pero son 7, 8, 9 niveles de altura diferentes en un espacio de unos 100 metros, por tanto con un espacio eremítico vinculado con los eremitorios. Y por tanto podría ser el origen, juntamente con este lugar de castillo antiguo, podrían ser la referencia de el origen y por qué este lugar se convierte en un lugar sagrado, denominado primeramente Iglesia de San Vicente y Basílica de San Prudencio. En ese documento que antes citaba Bruno, uno de los documentos más antiguos que conservamos en La Rioja, 946, probablemente 50, más o menos, alrededor de esa fecha. Por tanto, hablándonos de una presencia eremítica y de monjes especialmente vinculados con este lugar.